Muy buenos días a todos. Vamos a dar unos 5 minuticos de espera y ya entonces avanzamos con la sesión. Qué pena, como te decía, que tú eres la persona. Para las personas que están ingresando al espacio, vamos a esperar unos 5 minuticos y damos inicio a la sesión.
Listo, equipo, muy buenos días. En honor al tiempo, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Listo, equipo, pues primero que todo, muy buenos días para todos. En este espacio, pues vamos a avanzar con nuestro líder de ingeniería de datos, Luis Daniel Guerrero, y Karen Zuluaga es del equipo comercial. Bueno, equipo, para que vayan teniendo una noción de qué es lo que vamos a conversar en este espacio, pues básicamente vamos a tener una breve presentación de nosotros como Data Global. Vamos a hacer también una introducción hacia la revolución de la inteligencia artificial, que es una frontier firm, la nueva capa visible de IQ, Agent Sprawl, también Agent 365, lo que es el nuevo RAG, conclusiones y vamos a tener una sesión de preguntas. Equipo, en estos momentos los micrófonos están deshabilitados. Sin embargo, en el momento en el que vayamos teniendo nuestra conversación, es importante de que si tienen algunas preguntas importantes, las vayan dejando en el chat y al final las vamos a ir resolviendo. ¿Qué pasa? Pueden haber preguntas que son sumamente importantes en ese momento, así que vamos a habilitar el micrófono para tener una conversación entre las dos partes y poder entonces solventar las inquietudes que tengamos. ¿Listo? Bueno, equipo, entonces les cuento un poquito acerca de nosotros. Nosotros somos Data Global. Básicamente tenemos más de 13 años trabajando en diferentes regiones. Sí, contamos con experiencia y casos de éxito con más de 300 clientes a lo largo de diferentes regiones. Nuestro equipo se encuentra caracterizado por más de 100 expertos en diferentes roles, entre inteligencia de datos, inteligencia de negocios, ingeniería de datos como tal, ciencia de datos, o sea, todo este stack lo tenemos en nuestra compañía. Contamos con diferentes partnerships, contamos con partnerships con Microsoft, Databricks y también con TD Synnex. Importante equipo y es que nosotros hemos podido tener la oportunidad de desarrollar proyectos en diferentes países. Estos son algunos de los países donde hemos desarrollado diferentes iniciativas y es importante comentarles que en estos momentos, si bien nuestra casa matriz se encuentra en Colombia, también tenemos sede administrativa en Chile, Estados Unidos y recientemente abrimos una en Panamá. Equipo, es importante que tengan claro que desde Data podemos apoyarlos en diferentes iniciativas. Entonces, algunas de las verticales de negocio que son súper importantes y que pues tenemos muchísima experiencia es en todo el tema de migración a la nube, arquitectura analítica e infraestructura. Si tienen alguna necesidad, no duden en contactarnos, vamos a poderlos ayudar en todo lo que necesiten. Todo el tema de estrategia y gobierno de datos también es una vertical en la que tenemos muchísima experiencia. Y anexo a lo anterior también todo el tema de analítica avanzada e inteligencia artificial. Equipo, hay un tema importante y es que también podemos ayudarlos con todo el tema de calibración y mantenimiento o si de pronto ustedes necesitan capacidades en su equipo, manejamos todo el tema de capacidades extendidas. Es decir, si en su equipo de trabajo necesitan un ingeniero de datos o un científico de datos o un BI, nosotros podemos apoyarlos con esos recursos. Bueno, otro tema importante, equipo, es que a lo largo de todos estos años hemos tenido la oportunidad de diseñar y también de entregar diferentes soluciones, no solamente en segmentos específicos, sino que también tenemos experiencia en salud, energía y telecomunicaciones, todo el tema de construcción, gobierno, logística, retail, manufactura, finanzas y seguros. Entonces, siéntanse con toda la comodidad y confianza en buscarnos porque nuestro objetivo es ser un aliado estratégico para ustedes. Bueno, equipo, entonces aquí vamos entonces a darle espacio a nuestro líder de ingeniería de datos, Luis Daniel, para que entonces podamos entender un poquito sobre qué es este webinar y cómo les puede traer valor a sus organizaciones. Adelante, Luis. Muchas gracias, Karen. Buenos días a todo equipo. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos por el espacio y por conectarse hoy, ¿cierto? Y antes de arrancar me gustaría pues dejarles algo claro y es que hoy no vengo como tal a hacerles un resumen clásico de pronto de lo que se vio en el Microsoft Ignite, ¿cierto? En San Francisco del 2025, ni una lista de anuncios o features nuevas que están saliendo. Digamos que eso ustedes hoy en día lo pueden encontrar en cualquier blog de LinkedIn o en un keynote que se grabó, ¿no? Digamos que la idea de esta conversación es un poquito distinta. Quiero que entendamos qué realmente cambió en este Ignite, ¿sí? Y por qué realmente importa cuando hablamos de cómo estamos diseñando soluciones, proyectos o diferentes servicios para nuestros clientes o para nosotros mismos como organización, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto al final. El Ignite del año pasado, perdón, no fue un evento, digamos que de anuncios aislados.
No fue diciendo, digamos, que ahora Copilot se encarga de hacer esto o ahora Azure tiene estas capacidades, ¿no? Más bien fue, digamos, que una declaración de rumbo de hacia dónde vamos a ir, ¿sí? De una nueva era que se viene un poco. Digamos que Microsoft fue muy claro en algo y es que la inteligencia artificial deja de ser una capa adicional o una capa aislada como hoy se viene manejando y pasa a convertirse un poquito en parte estructural de cómo hoy opera la empresa, ¿no? Por eso digamos que aquí no vamos a hablar solamente de temas de Copilot, sino que vamos a hablar un poco más profundo. Digamos que a lo que Microsoft está llamando Frontier Firms o Agentic Enterprise, ¿cierto? Que básicamente son empresas donde la IA no vive directamente en un chatbot o no vive simplemente en un piloto que simplemente en un momento o solamente un área tiene habilitado temas de IA, sino que realmente opera como un sistema distribuido, conectando digamos que todo lo que son los procesos, los datos, las decisiones y flujos reales del negocio que aportan valor un poco, ¿no? Digamos que resumiendo un poco todo lo que fue el Ignite en una frase, digamos que sería de que pasamos de usar IA como una característica a diseñar empresas donde la IA actúa como un sistema operativo, ¿sí? Es decir, ya no solamente respondemos, sino que se orquesta, se actúa, se decide, nos permite ejecutar tareas, empieza a volverse un modelo más operativo. Y esa es la clave de las empresas Frontier, ¿no? Que son empresas que empiezan a incorporar todo lo que es la operación de la IA en su día a día. Obviamente todo esto bajo reglas de gobierno y control, ¿cierto? Y que nos permitan, digamos, escalar eficientemente, ¿no? Ya no manejamos todo el tema de experimentos o temas muy aislados, sino que ahora tenemos una arquitectura robusta y un gobierno de datos y de IA robusto, que es lo que hace que empecemos a hablar de Frontier Films, ¿cierto? Entonces, ¿por qué con toda esta cháchara un poquito que les doy, ¿cierto? Porque esto debería importarme tal vez a alguien que no es técnico, ¿no? Si hablamos también de todo el tema de IA, o por qué debería importarnos si directamente no estamos en el lado técnico. Al final, esto impacta directamente en cómo se diseñan los proyectos, cómo se gestionan los riesgos de los proyectos, cómo se gobiernan los datos, cómo se mide el valor de lo que yo estoy creando, ¿sí? Y cómo escala eso directamente dentro de la empresa, ¿no? Eso, digamos que un poquito de intro para cerrar esto. La idea no es que hoy salgan de pronto sabiendo todo lo que lanzó Microsoft nuevo, sino más bien que entendamos tres cosas claves, ¿cierto? Número uno, ¿qué cambió realmente después del Ignite 2025? Número dos, ¿qué se habilita ahora que antes era de pronto muy difícil o muy costoso? ¿Qué puedo hacer ahora mucho más fácil y qué herramientas me dan para eso? Y número tres, ¿cómo esto nos impacta directamente en lo que son proyectos, decisiones técnicas o oportunidades reales que pueden salir, ¿no? Entonces, con esa pequeña intro, vamos a empezar a hablar un poquito de qué fue lo principal que se vio, que impactó en este Ignite 2025, ¿no? Entonces, hablemos de que no estamos frente a una evolución incremental, y este mensajito lo quiero dejar claro, ¿cierto? No estamos frente a una evolución incremental de la IA, sino que estamos frente realmente a un cambio de paradigma, ¿no? Y no estamos hablando de marketing, no es exagerado, realmente es un cambio de paradigma, y esto es una narrativa que Microsoft repitió una y otra vez en todo el Ignite, ¿sí? No vimos que, no, venga, esto mejora la IA un poco mejor, no, realmente vimos fue una redefinición completa de cómo se espera que las empresas hoy en día estén usando la IA, ¿cierto? El primer mensaje fue muy claro y es que la IA deja de ser solo una herramienta de eficiencia, ¿sí? Digamos que años atrás el discurso era, podemos hacer lo mismo, pero más rápido, se puede automatizar esta tarea, reduce el costo, ¿cierto? Pero ahora estamos hablando de que la IA permite rediseñar cómo trabaja una empresa completa, ¿no? No solo estamos hablando ahora de ahorrar tiempo, sino de replantear procesos, roles y flujos de trabajo que hoy en día estamos usando. Em, entonces, digamos que hablamos en el Ignite se vieron diferentes escenarios donde se mostraban tareas que antes requerían varios equipos y varios sistemas y muchas validaciones manuales, ahora rediseñarse, digamos que desde cero con temas de IA como parte estructural del proceso, ¿no? Entonces, esto realmente es un punto de inflexión y no es una mejora incremental. Realmente cambia cómo hoy se están trabajando las cosas y cómo hoy yo empiezo a ocupar la IA en el día a día, ¿no? Como segundo punto, ¿cierto? Em, y es uno de los más importantes, es que digamos que ya no manejamos temas aislados, ya no manejamos temas de IA aislada, ¿sí? Digamos que antes, y esto es lo que se implementaba mucho en las empresas, decían, venga, vamos a hacer un chatbot por acá, o vamos a probar un modelo por acá, ¿sí? O hagamos un piloto de esta área a nivel de IA. Y eso funciona bien, y de hecho hoy en día eso sería un nice to have, ¿sí? Un must to have, si me lo preguntan, ¿no? Pero la IA, y Microsoft fue muy claro con eso, la IA ya no escala así, ya yo no puedo seguir haciendo cositas aisladas. Ahora el foco va a cambiar a construir plataformas de agentes y no soluciones puntuales, ¿no? ¿Y esto qué significa al final?
Esto significa que son agentes que ya viven dentro de la arquitectura, es decir, están adaptados a mi modelo operativo, ¿cierto? Que tienen contexto, que siguen reglas, que se pueden versionar, que se pueden gobernar, ¿no? Es decir, ya la IA pasa de soluciones aisladas a tratarse realmente como una plataforma operativa y no como un experimento, ¿no? Entonces empezamos a tener ya algo mucho más estandarizado. ¿Listo? Como tercer mensaje, y tal vez el más conceptual, eh, tenemos todo el tema de lo que es la capa de inteligencia unificada. Y esto es algo nuevo que trae Microsoft un poquito, que es lo que llaman el Microsoft IQ. ¿Y qué es esto? No, no es que sea un nuevo modelo o algo así, no. Realmente es una idea, ¿cierto? Es una idea de que el valor ya no está solamente en el modelo, sino que está, digamos que compartido entre personas, datos, sistemas y agentes. Digamos que toda una capa que nos da nuevas funcionalidades y capacidades sobre lo que ya hoy existe, ¿no? Por ejemplo, un agente sin contexto es literalmente un chatbot sofisticado, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, si yo tengo un agente que ya tiene contexto, es un agente que me puede entender mi negocio, entender los datos, entender el estado del proceso y entiende qué puede y qué no puede hacer, ¿cierto? Entonces, con esta capa del IQ, realmente es como ese pegamento que conecta todo lo que hoy en día teníamos, tal vez un poquito desconectado, los datos, con los documentos, con las estructuras. Ahorita más adelante vamos a profundizar un poquito mejor sobre esta capa del IQ, pero digamos que nos da muchas capacidades para trabajar con lo que hoy ya tenemos, ¿no? Y finalmente se cierra el paradigma un poquito con todo lo que es pasar de temas genéricos, de agentes, de copilot genéricos, a agentes especializados y, lo más importante, gobernados, ¿no? Digamos que antes se hablaba mucho de Copilot como su asistente y todo el mundo lo usaba, pero digamos que ya no es el foco. El foco está hoy en día en agentes diseñados para tareas específicas, que tengan los límites claros, que tengan permisos, responsabilidades y gobierno. Y eso se va a hablar mucho en esta presentación y es tema de dejar los límites claros para los agentes, dejar las responsabilidades claras y el gobierno claro porque al final, en esta era agentic que se viene, que es lo que nos decía Microsoft, tenemos o nos tiene que importar mucho todo el tema de gobierno de datos, ¿sí? Ya que estamos pasando de asistir a operar, pues como ahora estamos operando, nos obliga a tratar a los agentes como activos críticos, literal como si fuera un sistema core, un proceso financiero, un flujo regulado, ¿no? Al final entran temas de gobierno de ella como un pilar fundamental para evitar problemas tradicionales que se trasladen a la IA. ¿Listo? Entonces, en resumen, equipo, esto es como los puntos claves que se vieron en el Ignite, y no se habló de la IA como una tecnología, sino literalmente como cómo va la IA ser un modelo operativo de ahora en adelante para todo lo que tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, con esto, quiero que empecemos a ver algunos puntos, y empecemos a hablar de lo que se empezó a ver allá. Y me gustaría partir del concepto que introduce Microsoft y aparece muchas veces en el keynote que se dio por allá, y es básicamente las frontier firms. ¿Y qué es esto? ¿No? Estábamos hablando de cambio de paradigma, estábamos hablando de agentes y plataformas. Y la pregunta es, ¿qué son las Frontier Firms? ¿No? ¿Quién está operando hoy como una Frontier Firm? ¿Cierto? Y básicamente es, mm, cuando hablamos de Frontier Firm, estamos hablando de empresas que solamente, yo uso Copilot, o yo tengo chatbots, ¿sí? O yo hice pilotos bonitos de IA. Eso no es una Frontier Firm, ¿cierto? Hoy digamos que eso es lo mínimo, de hecho, eso es lo mínimo, lo must have que yo debo tener. Yo ya debo tener experimentaciones con Copilot, con chatbots, ¿sí? Porque ya estamos en el mundo de la IA y el año pasado estuvimos implementando muchísimos proyectos de todo ese tipo, ¿no? Y eso es lo mínimo que hoy ya deberíamos empezar a tener las compañías. Pero entonces cuando hablamos de una compañía Frontier Firm, estamos hablando de organizaciones que rediseñan su forma de operar, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacen? Incorporando agentes como parte de la estructura de trabajo diario. Es decir, yo ya tengo ahora agentes, y prácticamente el futuro, ¿no? Yo ya tengo agentes que están haciendo trabajo diario, trabajo operativo y me ayudan con procesos, me ayudan con procesos de asignación de recursos, me ayudan con procesos operativos, manuales, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el contexto de lo que es una Frontier Firms son empresas que incorporan agentes de IA como parte estructural del trabajo diario. Ese es, digamos que para resumirlo, lo que es una Frontier Firm, ¿sí? mm, digamos que los agentes se tienen que tratar como nuevos tipos de usuarios, que era lo que yo les venía diciendo ahorita de todo el tema de gobierno. Digamos que los agentes ahora van a tener identidad, van a tener permisos, van a tener límites y responsabilidades y no van a hacer cosas sueltas y aisladas por ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a pensar en el gobierno de los agentes, ¿no? Em, y implementar todo eso, que digamos que como un modelo operativo. No lo puedo manejar como implemento y lo dejo por allá, sino que reestructuro
toda mi idea de negocio para que haga parte del modelo operativo, ¿no? Entonces, ahora, con lo que estamos viendo acá, antes digamos que las cosas eran muy puntuales. Se usaba, por ejemplo, Copilot como un asistente puntual, se usaba la IA para ayudar a personas de pronto a escribir o a resumir algunas cosas o analizar algo puntual. Ahora, digamos que los agentes se usan como fuerza operativa y ejecutan tareas reales dentro de los procesos que yo tengo en mi compañía, ¿no? O antes, digamos que yo tenía procesitos aislados, ahora digamos que hay una plataforma o debería haber una plataforma con múltiples agentes y múltiples reglas que yo pueda gobernar. Y lo mismo antes ni siquiera existía el concepto de gobierno de IA, ¿no? La IA vivía literalmente en algunos notebooks, en algunos scripts o cosas muy puntuales donde se ejecutaba y desplegaba los exploratorios. Ahora empezamos a ver agentes con identidad y con control, ¿no? Es decir, yo debería tener una zona de control donde pueda saber quién creó el agente, qué puede hacer ese agente, a qué datos accede ese agente, qué acciones puede ejecutar, ¿cierto? Y literalmente igual a un ser humano, ¿no? Y de hecho para esto ya tenemos servicios que nos ayudan con este gobierno, que es clave en esta transformación, ¿no? Así como yo antes, por ejemplo, tenía todo mi entry ID y temas de Purview para gobernar y demás, hoy ya empiezo a tener también nuevos servicios que me ayudan a mí a controlar estos agentes y a entender qué están haciendo, ¿no? Entonces, todo esto es un cambio de paradigma, ¿sí? Porque es un cambio organizacional. ¿Sí? Ya no tratamos a los agentes como temas aislados, sino como usuarios. Y eso es parte de lo que nos indica Microsoft, de lo que ahora son las Frontier Firms. Y esto nos obliga un poquito a repensar todo lo que es la arquitectura, procesos, la cultura que hoy en día estamos manejando, porque pues estamos hablando de cómo deberían operar realmente las empresas modernas, ¿no? Entonces, con eso vamos a empezar a hablar ahora sí de algunos conceptos que estuvimos recapitulando del Microsoft Ignite que llegan, digamos que para cambiar el juego un poco. Y vamos a empezar con justo los que les mencionaba en los primeros slides, que es todo el tema de la capa del IQ, ¿no? Digamos que lo que nos decía Microsoft es que el verdadero cambio no está en el modelo, ¿cierto? Está en el contexto. Y pues durante mucho tiempo se vino hablando de lo que son modelos más grandes tal vez o prompts un poquito más robustos y elaborados, pero digamos que ahora estamos hablando de que ya la inteligencia artificial no solamente vive en el modelo, vive realmente en toda la plataforma que rodea el modelo, ¿cierto? Y esa plataforma es lo que Microsoft llama el IQ, ¿no? ¿Y qué es el IQ? Para hacérselas sencillas aquí, pues una capa transversal de inteligencia que conecta todo lo que son las personas, con los datos, con los sistemas que tenemos y con los agentes. No es que sea un producto, esto no es un producto que sacó Microsoft como el IQ, no. De hecho, es algo más bien conceptual que está por debajo de lo que hoy en día ya ocupamos y ya utilizamos, ¿sí? Que nos permite, digamos, que sumar más capacidades. Digamos que un modelo sin temas de IQ, como se venía manejando, respondía a temas genéricos, de pronto no entendía contexto muy sencillamente, no entendía prioridades o no entendía temas de negocio. Ahora con IQ se nos habilitan temas de entender quién pregunta, entender qué datos estamos trabajando, qué proceso, entendemos ahora contexto, mejor dicho. Y esto básicamente se divide con tres capacidades, ¿sí? Número uno, el Work IQ, que básicamente es la capa que entiende cómo trabajan las personas, que te entiende a ti como persona dentro de una organización. ¿Cómo lo hace? Con tus correos, con tus reuniones, con tus documentos, con tus chats, con tus hábitos de trabajo. Un poquito invasivo, ¿cierto? Pero obviamente todo esto con un gobierno y permisos que se pueda manejar, ¿no? Tema de privacidad primero. Pero al final esto es lo que hace que Copilot no sea genérico, sino contextual, ¿no? Cuando alguien le digamos que le pide algo directamente a Copilot, ahora con esta capa del Work IQ, Copilot te entiende, entiende cómo trabajas, cómo eres como persona, ¿cierto? Y en base a eso te responde. Entonces, esto básicamente es la capa que te entiende a ti y ayuda a potenciar los copilots para que trabaje con tu forma de trabajo y de ser, ¿no? Entonces, esta es la capa de WorkIQ, perdón, digamos que la capa que entiende cómo trabajas y se adapta a ti y empieza a darte pues respuestas estructuradas a tu forma de trabajar, ¿no? Se enlaza directamente con el Microsoft 365 para lograr todo esto. Em, ¿Qué más les cuento un poquito? Al final, todo este proceso, obviamente, se respeta lo que yo les decía, respeta el tema de los permisos y seguridad y el gobierno, ¿no? Y no inventa nada. Todo lo construye básicamente desde Microsoft 365. Si yo tengo todo eso bien configurado, al final voy a tener un agente bastante personalizado a lo que yo tengo. Entonces, al final, esto, digamos que para las compañías hoy en el mercado habilita algo muy concreto y es que ya yo puedo empezar a tener proyectos de adopción real con Copilot. No solamente licencias, sino Copilot más el Work IQ bien trabajado. Literalmente me ayuda a entender todo el tema de lo que yo trabajo y es muy potente para las empresas para tener esos asistentes literalmente que van a pensar como yo. ¿Listo? Entonces, eso es el Work IQ, es una capacidad que se agrega
digamos que por debajo, no es algo que yo tenga que implementar o algo, no es una capacidad nueva que me ayuda a entender todo el contexto de cómo trabajan las personas. ¿Qué más tenemos? Otra de las capacidades del IQ es el Fabric IQ y esto es enfocado en todo el mundo de los datos, ¿no? Digamos que aquí hablamos de un tema histórico, un problema histórico que siempre ha sido, digamos que los modelos generalmente ven temas de filas, ven temas de columnas, pero el negocio está pensando no en filas, sino en clientes, en contratos, en ventas, en riesgos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Fabric IQ? Es básicamente la capa que le da significado empresarial al dato. Es tan simple como eso. Digamos que aquí introducimos todo lo que es la semántica y ontología de negocio, que conectamos los datos que tenemos hoy, que son números y demás, con lenguaje natural y agentes. Entonces la IA, con todo el tema de Fabric IQ, la IA deja de ver de pronto tablas aisladas y empieza a razonar en términos de negocio. Por ejemplo, ya no estamos viendo la FAC de ventas o la DIM clientes, sino que ahora entendemos y vemos, venga, las ventas del Q3 por cliente estratégico como una entidad real, ¿cierto? Empezamos a ver el contexto como tal y eso nos hace que Fabric deje de ser solo una data platform y se convierta en algo, un término que vamos a ver también bastante, y es una intelligence platform, ¿cierto? Y son plataformas ya como tal de inteligencia que tienen un contexto de negocio y que nos ayudan, digamos que a oportunidades mucho más específicas. Entonces, aquí, por ejemplo, hoy en día en la empresa empezamos a ver proyectos enteros donde empezamos a trabajar Lakehouse o arquitecturas de Lakehouse con la capa de IQ para que entendamos ontologías de negocio, para que tengamos semántica avanzada, por ejemplo, en temas de RAC avanzado y todo lo demás, ¿no? Eso se puede ver mucho como una segunda ola, una segunda parte de listo. Hoy en día ya unificamos los datos, ahora empecemos a definir entonces el lenguaje de negocio para que los agentes razonen como ustedes, ¿no? Entender todas esas ontologías y empezar a aterrizar todo eso. Eso es la capa de Fabric, básicamente vuelve tablas, números, filas y demás en temas de negocio, temas que se entiendan y que realmente aporten valor. Y finalmente tenemos el Foundry IQ, que básicamente se podría decir que donde converge todo el tema de agentes, ¿cierto? Digamos que el Foundry IQ es la capa de conocimiento de los agentes, que unifica todo para que los agentes puedan buscar, razonar y responder de forma mucho más precisa, ¿sí? ¿Qué hace básicamente el Foundry IQ? Nos ayuda a centralizar fuentes de conocimiento, automatizar los temas de RAG de forma nativa, mejora, digamos, que la búsqueda, la precisión y la relevancia al momento de hacer consultas a nivel de este tipo de soluciones de RAG, ¿cierto? Todo, obviamente, bajo una premisa de gobierno y seguridad, ¿no? Esto, obviamente, está fuertemente basado en todo lo que son el Azure Search y temas de buscadores semánticos, embeddings y temas de contexto gobernado. Y aparece un concepto que es todo el tema de Agent Factory, que básicamente es un modelo unificado para construir agentes que usa todo el tema de Work IQ, Fabric IQ, Foundry IQ, sin pelearse por temas de licenciamiento disperso y demás. Entonces, aquí digamos que se podría decir que hoy en día las empresas empiezan a ver productos prácticamente que directos y son fábricas de agentes por industria, ¿no? Sobre el stack nativo de Azure, que es la clave, ¿no? Es decir, yo aquí puedo empezar a empaquetar aceleradores que tenía separados, bot de contratos, gestores documentales, agentes regulatorios, todo eso, digamos que en una fábrica de agentes y no que sean proyectos sueltos. Entonces, para cerrar aquí un poquito, con todo esto que estamos hablando del IQ, al final la inteligencia, digamos que deja de estar en el prompt que nosotros estamos escribiendo y pasa realmente a estar en la plataforma que estamos diseñando, ¿no? Digamos, si no hay contexto realmente, que es lo que nos da el Fabric IQ, no hay IA útil, si no hay IQ, no hay agentes confiables y si no hay plataforma, eso no puede al final escalar. Entonces, esta capa de IQ se empieza a meter por debajo de cada uno de los servicios que ya tenemos para darnos capacidades nuevas y tener, digamos que temas de tecnología mucho más robustos, un poquito de lo que se vio bastante en ese Microsoft Ignite, toda la capa del IQ. Y eso lo quiero conectar, hablando pues de todo el tema del Foundry IQ, con, listo, yo tengo mi capa de agentes, yo tengo mi todo eso, ¿cómo yo gobierno? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo no gobierno mis temas de IA? Si yo no gobierno mis agentes, hay problemas y hay riesgos que pueden escalar. ¿Sí? Si yo literalmente estoy teniendo agentes y temas por separados y un montón de IA en mi empresa, digamos que hay un problema muy gráfico que aparece y es el Agent Sprawl, ¿cierto?
que para resumirlo, básicamente es el fenómeno donde las organizaciones empiezan a crear muchos agentes de IA, ¿sí? En distintas áreas, por distintos equipos, incluso con proveedores externos que se hace mucho de terceriza, ¿sí? Y cada uno tiene sus distintos accesos, distintas reglas, distintas logísticas de negocio, pero no tienen un control centralizado claro. Hoy en día no hay un control, hoy en día cada quien hace lo que quiere prácticamente, eso es lo que equivale al ChatGPT, pero ahora con IA, ¿cierto? Que me genera es un montón de bots, pero con capacidad de acción, digamos que propia, y me generan gap de seguridad, porque yo no sé si estoy teniendo todos los temas de responsible AI con cada uno de los bots, yo no sé cómo se está construyendo cada bot, por ende puedo tener gaps de seguridad, porque ustedes saben que si yo tengo un agente de IA que no lo tengo con buenas políticas, uno le puede buscar el quiebre, ¿no? Uno le puede buscar el quiebre de, venga, yo le pregunto de esta forma para que me dé tal vez información que no debería, y eso pasa si yo no tengo un buen gobierno y una buena limitación de los datos que yo le doy a mi bot, ¿no? Entonces, si yo empiezo a crecer y a crecer y a crecer y cada equipo crea su agente, cada agente accede a los datos que quiera, nadie tiene el mapa completo. Entonces, nadie sabe realmente cuántos agentes existen, qué hace cada uno o qué datos acceden y qué decisiones toman, entonces literalmente estamos introduciendo muchos riesgos, ¿no? Aquí es donde realmente la cosa se vuelve un poquito crítica, porque pues si ya el Shadow IT era grave porque creaba riesgos de seguridad, duplicaba costos y rompía estándares, ¿no? El Agent Sprawl es un poquito más delicado porque esos agentes no solamente acceden a información, pueden razonar, pueden tomar decisiones y pueden ejecutar acciones reales, pensando en que ya los agentes van a operar en el día a día. Entonces se vuelve bastante crítico porque un agente mal gobernado de pronto puede aprobar algo que no debe, ¿cierto? O acceder a información sensible que al final nos puede costar temas de compliance, ¿no? Generar temas de decisiones que no sean consistentes y bueno, muchos temas pueden pasar. Entonces, al final, el desafío, y Microsoft lo decía mucho, ya no es acerca de crear agentes, sino que ahora es de gobernar los agentes. Ese es el core un poquito. Yo necesito gobernar los agentes y esto no es un problema futuro, es un problema que aparece literalmente en el momento en que una organización empieza a escalar como agentes, que es la era en la que estamos al final. Estamos en la era de los agentes y hay que empezar a escalar como agentes. Pero entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con un modelo gobernado de agentes y no en caos. Y eso directamente nos introduce a lo que es el Agent 365. Entonces, con todo este contexto directamente del Agent Sprawl, ¿cómo lo controlamos? Es la pregunta que surge lógicamente. Sí, muy bonito la problemática, pero denme soluciones. Claro que sí. Básicamente, la idea no es dejar que los agentes interactúen así como ellos quieran, porque eso puede ser un caos. Y es donde entra lo que es el Agent 365, una de las piezas más relevantes, si me lo preguntan a mí a nivel de gobierno de agentes. Y es básicamente el plano de control para todos los agentes de IA dentro de la organización. ¿Sí? Y ojo que cuando yo hablo de todos los agentes, no estoy hablando solamente de agentes que yo trabajo en Microsoft, no, yo puedo también controlar ahí agentes que son con proveedores de terceros, agentes que son hechos con modelos open source, ¿sí? Yo puedo todo controlarlo ahí en esa capa ahí en 365. Y en 365 no distingue origen, porque su foco al final es la visibilidad y el gobierno centralizado, ¿no? Digamos que lo más importante obviamente no es el tema técnico, sino la mentalidad que hay detrás de todo esto, porque digamos que hacemos que los agentes dejen de ser simples aplicaciones y pasan a ser tratados como identidades. Y esto es clave, equipo, porque literalmente empezamos a tratar a los agentes como usuarios humanos, ¿no? Son agentes que tienen sus permisos, son agentes que tienen sus accesos, son agentes que tienen sus limitaciones de seguridad, ¿cierto? Y eso cambia todo lo que hoy implica operación, seguridad y gobierno, ¿no? En un mundo, digamos que donde no ocupamos todo el tema de Agent 365, los agentes pueden acceder a datos sin un rastreo de a dónde están accediendo, nadie sabe qué permisos tienen, ¿cierto? No tenemos ninguna integración con servicios de identidad y prácticamente hacen lo que quieren, pero ya cuando metemos Agent 365, ya los agentes son entidades habilitadas en el directorio, literalmente, por ejemplo, en Enter ID, yo ya veo a mis agentes como entidades en Enter ID con sus identidades únicas, ¿cierto? Con sus permisos únicos que pueden estar sujetas literalmente a las políticas de mi compañía y sujetos a reglas de acceso como cualquier otro usuario de dominio. Entonces, el juego cambia bastante porque literalmente es cuando hablamos de empresas frontier, estamos hablando de empresas que usan agentes en su operación y esos agentes están gobernados como personas, ¿no? Entonces, literalmente entramos a una era poco futurista, ¿no? Donde ya literalmente estamos dándole permisos a los agentes, responsabilidades y tenemos un equipo de agentes que nos ayuda a implementar nuestra operación. Entonces esto literalmente redefine cómo se piensa la seguridad un poco a nivel de IA, ¿no?
Entonces, ¿qué nos da Agent 365? También ahí para resumir, nos permite tener un inventario centralizado de agentes, donde nos dice quiénes existen, quién creó la gente, qué hace la gente, a qué recursos accede la gente, ¿sí? Y me soluciona muchas de esas preguntas. Hoy en día yo tenía que hablar de muchos agentes y yo no tenía ni idea de qué hace cada agente. Bueno, esto nos facilita responder esas preguntas. Y no solamente eso, también me da una capa de monitoreo y telemetría continua de saber cuánto está consumiendo cada gente, cuál es el comportamiento en tiempo real de cada gente, qué patrones de pronto atípicos o que se salen de las reglas que yo he definido le está pasando a esa gente para incluso identificar cosas. De ahí salen también temas de alertas y cuarentenas. Por ejemplo, si una gente empieza a actuar fuera de la política, porque puede pasar, ustedes saben que a veces la IA alucina un poco, o que empieza a acceder a datos que no debería, o que genere acciones que no se estaban esperando, digamos que podemos tener alertas, o se puede poner incluso en cuarentena automáticamente si la gente está descontrolada, ¿no? Entonces, eso básicamente convierte ese plano de control en algo mucho más que una consola simple para administrar, sino literalmente en un sistema de defensa activo que nos permite monitorear, alertar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está obviamente diseñado para integrarse con herramientas de seguridad de las empresas, para tener todo el tema de cumplimiento normativo, como auditorías, evidencias, trazabilidad y políticas de uso, ¿no? Entonces, es una idea simple, equipo, y parte de lo que hoy en día ya existe, gobierno de datos, pero se escala a gobierno de IA para justo eso, para que podamos tener, así como hoy en día gobernamos a las personas, gobernamos los datos, también seamos igual de rigurosos gobernando lo que son todo el tema de IA. Y a ver, esto deja de ser un nice to have equipo y pasa a ser un must porque es necesario si yo quiero escalar a nivel de agentes y quiero que ese escalamiento sea un tema viable y seguro dentro de todo, yo necesito sí o sí empezar a gobernar. Entonces, Agent 365 abre un frente de servicios completamente nuevos que deberíamos empezar a tener como empresas y es, por ejemplo, empezar a validar el Agent Sprawl, por ejemplo, para ver si hoy en día tengo agentes que actúan y rompen políticas, diseño de políticas de agentes donde yo pueda definir qué hace un agente, a qué datos entra y hasta dónde tiene permitido llevar, integrar temas con seguridad corporativa, por ejemplo, con todos los sistemas corporativos que hoy tengan, un SOC, un CIEM, ¿cierto? Revisiones de compliance, auditorías. Entonces, al final esto nos abre un sinfín de posibilidades y yo creo que no es un servicio opcional, es algo que debemos empezar a implementar, es un componente crítico para las empresas que realmente quieran pasar de hacer pilotos a una operación segura. ¿Listo? Entonces, esto no es una visión a largo plazo, Tim, esto es una visión de ahora, sinceramente. Obviamente no todo está completamente maduro, pero lo crítico ya está disponible y eso fue uno de los temas muy chéveres del Igna y es que todo lo que anunciaron allá prácticamente ya estaba disponible para implementar. Entonces no fue, digamos que Ignite no estuvo vendiendo humo por allá. Literalmente vimos demos reales, talleres prácticos donde implementábamos soluciones, laboratorios construidos de punta a punta, donde veíamos plataformas de inteligencia completas, agentes que razonaban con concepto empresarial, capas de gobierno que literalmente permitían controlar todo eso. Entonces, realmente se puede implementar, ya la tecnología existe. La pregunta ahora es cómo nosotros diseñamos eso de manera eficiente y evitamos el caos en las organizaciones, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que se vio como core del Microsoft Ignite a nivel de gobierno de agentes, ¿no? Ahora les quiero mostrar un poquito también algunos ejemplos de cosas que vimos funcionando, de cosas chéveres que se empezaron a implementar y que son unos cambios unos game changer que llaman unos cambios del juego a nivel de lo que podemos hacer hoy en día. Y por ejemplo, quiero que hablemos un poquito aquí de algunos laboratorios que hicimos. Esto conecta directamente con algunos laboratorios, ustedes también los pueden hacer. Son laboratorios libres que están directamente en el GitHub de Microsoft, ¿cierto? Y son públicos. Y por ejemplo, aquí hablamos un poquito de RAG. El RAG, como lo conocíamos hoy tradicional, cambió. Digamos que mucho tiempo cuando hablábamos de RAG hablábamos de un patrón claro y es básicamente el usuario es una pregunta, el sistema busca los documentos que tengan esa información de esa pregunta y el modelo arma una respuesta. Ese digamos que es o era el flujo claro del RAG y eso funcionaba durante un buen tiempo. Sin embargo, nos enfrentábamos a problemáticas un poquito más robustas cuando el modelo empezaba a quedarse corto con temas mucho más complejos, preguntas más complejas, por ejemplo, o preguntas que ocupan múltiples fuentes o cuando había información estructurada y no estructurada en una pregunta, ¿sí? O necesitábamos literalmente razonamiento real y no solo búsqueda, ¿no? No estoy diciendo que era imposible, pero nos empezábamos a quedar cortos y las soluciones tenían que escalarse de una forma un poquito más manual o a pie, que llaman,
y teníamos limitaciones. Por ejemplo, en el rack tradicional solo se usa un índice, una sola consulta, y los chunks se devuelven, digamos que sin entender el contexto, es lo que haya un poquito de similitud. Digamos que el modelo usa lo que haya y ese es el resultado, ¿no? Entonces, si la búsqueda era mala, la respuesta iba a ser mala, ¿no? Si la pregunta requería combinar fuentes, el modelo directamente no sabía cómo hacerlo, ¿no? O si la lógica era compleja, pues el rack fallaba ahí por debajo un poquito y es donde empezábamos a tener preguntas raras o alucinaba la cosa, que digamos que lo que se llama un rack artesanal, que es lo que veníamos trabajando con muchas empresas donde teníamos mucho código custom para poder llegar a sus requerimientos específicos, mucha lógica de pronto tipo, si la pregunta tiene esto, usa este índice porque se podían tener varios índices, pero lo que les digo, era un proceso muy artesanal, ¿cierto? Y mucho retrabajo cada vez que aparecía algo nuevo, y eso no es tan fácil de escalar. Pero entonces, ¿qué pasó? Claro, aquí lo feo, ahora lo bonito es que básicamente en el Ignite nos hablaron de un tema que es el Agentic Rack y es básicamente donde se cambia un poquito el enfoque y el rack se vuelve como una especie de agente y el agente no empieza buscando, sino que empieza razonando, ¿cierto? Es decir, antes de hacer cualquier query, el agente llega y entiende la pregunta, la razona literalmente. En base a esa pregunta, él mismo decide qué necesita saber. Él dice, ah, mira, yo tengo que ocupar esto, 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 identifica en base a la información qué datos requiere y ahí él puede decidir qué fuentes consultar y no solamente una, él automáticamente puede decidir si quiere consultar varias fuentes, ¿cierto? Incluso él mismo define en qué orden puede hacer esa consulta y decide cómo combinar los resultados, no nos da resultados aparte, no, él incluso puede combinar los resultados. Entonces pasamos de un flujo súper estático de buscar, chunqueo y resultado a un tema donde razono, decido, identifico, combino información, ¿cierto? Entonces, deja de ser un retrieval mecánico y pasa a ser un retrieval inteligente, ¿no? Entonces, digamos que por eso se habla mucho de que el RAG deja de ser un buscador, ¿cierto? Y se convierte realmente en un sistema que piensa cómo responder, ¿no? Antes, por ejemplo, lo que les decía, un solo índice, perdón, una query fija, búsqueda por palabras, y respuesta basada en lo que salga. Ahora nosotros tenemos múltiples índices que se buscan automáticamente, múltiples sistemas y decisiones dinámicas que nos pueden generar soluciones mucho más robustas en los que tenemos, ¿no? Entonces, al final, este cambio nos ayuda mucho a facilitar o a escalar más bien los agentes de una forma mucho más eficiente, respondiendo, generando un plan de ejecución antes de responder con un nuevo cerebro, perdón, con un nuevo cerebro, ¿no? Digamos que el planner es ese nuevo cerebro del RAG, ¿no? Entonces, de hecho, se hizo un laboratorio completo a nivel del Ignite, donde literalmente se construyó esto de punto a punta y se creó un agente, un RAG, totalmente con AI Search, usando todo el tema de Smart Source Selection, que es básicamente para seleccionar con índices múltiples y aplicado, digamos que el lenguaje natural y básicamente teníamos una base de conocimiento de negocio para responder. Y literalmente fueron respuestas mucho más precisas, él buscaba la información mucho más clara, hacía citas mucho más confiables y tenía una trazabilidad completa, ¿no? Que a veces uno en lo que hoy maneja no puede citar muy bien y no tiene una traza completa. Bueno, aquí básicamente todo eso se vio y nos deja literalmente una base de conocimiento lista para que conectemos directamente. Ah, yo lo quiero conectar con Copilot, yo lo quiero conectar con Foundry, yo lo quiero montar en 365, en Agent 365. Todo eso se podía hacer directamente. Entonces, al final esto nos cambia, es un cambio de paradigma, es un cambio del juego, de cómo hacemos los proyectos de RAG hoy en día, de cómo hacemos el tema de los chatbots artesanales, donde ya no tenemos que escribir tanta lógica custom de retrieval y no tenemos que mantener esas reglas frágiles o temas que son difíciles de escalar, sino que ahora realmente automáticamente todo es más preciso, es mucho más escalable, tiene menos errores y busca de una mejor forma, ¿no? Entonces al final eso es buenísimo, ya si yo tengo muchas fuentes eso no se rompe y esto se va a empezar a ver mucho en el mercado como aceleradores, literalmente, vamos a empezar a ver con eso tan eficiente que nos da, vamos a empezar a ver seguramente agentes de Knowledge Based Framework, por ejemplo, que incluyen literalmente setup de índices, información de resultados de múltiples fuentes, selección inteligente, respuestas generativas. Todo eso se va a empezar a ver y con deploys muy rápido porque ya es nativo de Azure y ya se puede empezar a implementar. Entonces, esto nos cambia hoy cómo veníamos trabajando todo el tema de los bots que conversaban con documentos porque ahora se vuelven mucho más eficientes y mucho más fáciles de escalar sin tanta regla, ¿no? Y esto lo conecto un poco con todo este tema del rack, no solamente vienen capacidades a nivel de IA, también vienen capacidades a nivel de algunos servicios tradicionales que ya hoy trabajábamos.
Entre ellos, por ejemplo, la base de datos de toda la vida. La base de datos de SQL ya hoy en día no es solamente una base de datos, ¿no? Y este, de hecho, si me lo preguntan a mí, fue uno de los que más me sorprendió del Ignite, ¿cierto? Porque de esto no es un detalle técnico menor, equipo, ¿sí? Y es que el SQL deja de ser solo un motor transaccional y se convierte literalmente en una plataforma de inteligencia artificial integrada. O sea, literalmente a nivel de la SQL que conocíamos de toda la vida, que yo usaba para cargar data y ya está, ¿cierto? Cambia un poquito la forma en la que la pensamos hoy. SQL es guardar datos y otras capas hacia NIA, ¿cierto? Y movemos los datos a notebooks, a APIs y hacemos servicio intermedio. Eso es lo tradicional, pero con lo que se vino ahora con el Microsoft Ignite, ahora la SQL puede razonar sobre los datos que almacena. Hoy en día, el SQL puede literalmente invocar modelos de IA a través del Transact SQL normal. Yo puedo literalmente llamar un endpoint directamente de mi base de datos SQL con una función sencilla. Puedo hacer una búsqueda nativa vectorial en mi motor de SQL. Puedo literalmente, y se construyó un rack completo dentro de la SQL, literalmente un bot que me responda preguntas sobre mi información estructurada que tengo en mis tablas directamente desde la SQL, ¿no? Podemos llamar modelos externos literalmente vía REST con APIs e integrar eso directamente con Copilot. O sea, realmente la SQL se volvió una plataforma de inteligencia, un motor de orquestación de IA y no solo de datos. Sí, digamos que literalmente mostrábamos cómo podíamos invocar, en ese laboratorio se vio cómo se podía invocar, por ejemplo, Azure OpenAI, modelos de terceros, endpoint incluso privados desde literalmente las tablas de SQL. Podíamos hacer esos llamados allá. Ya yo no tengo que orquestar una function por afuera, ya yo no tengo que conectar con una API por otro lado. No, directamente hoy desde la SQL lo puedo hacer, ¿sí? Veíamos cómo yo podía tener columnas vectoriales, ¿sí? Antes yo tenía que tener otro tipo de base de datos vectoriales. Ahora en Azure puedo tener columnas vectoriales nativas con embedding dentro de las tablas, sin tener que usar algún truco, sin tener que usar algún motor externo, ¿no? Puede hacer incluso búsquedas por similitud en base a esos índices vectoriales, búsquedas semánticas directas, todo directamente dentro de la SQL, ¿no? Es buenísimo esto, esto realmente es muy bueno porque me cambia mucho cómo yo empiezo a pensar en la arquitectura. Ya no yo empiezo a pensar en la arquitectura que más tenga cosas, sino al final la más eficiente. Si ya yo puedo hacer todo esto en la SQL, oye, eso es un cambio gigante, ¿no? Yo puedo hacer totalmente un rack con embeddings, con retrieve, con generación, todo dentro del motor de SQL, ¿no? Entonces, al final esto realmente es un cambio gigante porque yo puedo construir IA sin mover los datos y eso es un diferenciador gigante, ¿no? Porque tengo menos riesgo de seguridad, menos problemas de cumplimiento, menos latencia, menos arquitectura, que era lo que yo decía, yo antes usaba un montón de servicios, menos puntos de falla. Simplifica mucho las cosas, ¿cierto? Porque los datos críticos de pronto que tengo viven directamente ahí, y moverlos a veces es costoso, es riesgoso o a veces incluso es imposible, ¿no? Entonces, este enfoque, la IA va al dato, no el dato a la IA, ¿no? Y es un cambio gigante, porque eso nos habilita, digamos que nuevos patrones mucho más simplificados, donde yo puedo hacer rack corporativo directamente en SQL sin meter, por ejemplo, un Databricks, sin meter un Community Search cuando se necesitaba antes, o puedo tener aplicaciones de agentes basadas, digamos, que directamente sobre SQL, storage procedures que llaman modelos directamente, que razonan y devuelven decisiones. Todo eso obviamente se construye dentro de la SQL con storage procedure, con functions, pero las capacidades ya ahora son nativas. Yo puedo llamar incluso APIs, y no solamente APIs de IA, cualquier API. Eso es lo buenísimo. Yo puedo llamar cualquier API directamente a mi base de datos. Entonces ya yo quito la capacidad o la necesidad más bien de tener que siempre estar usando de pronto algunos servicios intermedios o de mover la data en unos espacios intermedios cuando ahora la misma SQL me permite llamar directamente APIs, menos web apps, menos Azure Function, porque ahora todo se puede estar ahí, ¿no? Y cualquier endpoint, esto es multicloud. Yo si tengo un endpoint por allá de Amazon, lo puedo llamar. Si tengo un endpoint local, lo puedo llamar, ¿no? Después de que yo configure todo el tema de redes y demás. Entonces, eso digamos que resumiéndolo, me da unos insights muy importantes. Y es que ahora la SQL es una plataforma de IA, no solamente percibe datos, sino que también infiere y razona. Número dos, menos arquitectura y más gobierno, ¿cierto? Yo tengo menos servicios, si pienso en una arquitectura ligera y tengo pues menos riesgos y más control. Número tres, RAX ahora se vuelve nativo directamente en las SQLs y pues ya yo no tengo que mover tanto los datos. Y todo eso igual siempre lo puedo conectar con todo el mundo de Copilot digamos que tener esa capacidad integrada siempre, ¿no? Entonces, realmente hay un impacto directo en las empresas, en los portafolios que están manejando hoy en día, porque redujimos la complejidad
de arquitectura y se habilitan sistemas de IA heredados y hay mejor cumplimiento de periodicidad. Y bueno, hay un montón de cosas que esto nos habilitan. Este fue un laboratorio muy chévere. Si tienen la oportunidad de revisarlo, se los recomiendo que lo revisen. Este me gustó muchísimo porque literalmente se construyó un rack entero con todo el tema de SQL, ¿no? Y ahora quiero dejar algo claro, equipo, y es que esto no está reemplazando, y a ver, esto quiero ser muy claro, ¿sí? No estamos hablando de reemplazar Fabric o Databricks o el Search, no, pero nos amplía enormemente lo que es el abanico de opciones que podemos tener. Entonces nos obliga a pensar lo que les comentaba. ¿Cuál es la mejor arquitectura? De pronto ya no es la más grande, sino la que resuelve el problema con menos número de piezas, ¿cierto? Eso es ya un tema que como arquitectos nos empieza a obligar a cambiar un poquito la mentalidad y se abren nuevos horizontes, ¿vale? Pero no es un cambio para reemplazar, ¿no? Porque cada plataforma o herramienta tiene sus capacidades. Yo creo que más bien es definir en base a los requerimientos qué se está ocupando para cada necesidad al final. ¿Listo? Y hablando entonces un poquito justo, mencionando a Databricks, hablando un poquito de todo eso, digamos que Databricks también estuvo muy presente en todo lo que fue el Ignite. eh, Databricks también estuvo muy presente en todo lo que fue el Ignite, ¿cierto? Como lo que es una plataforma de inteligencia, ¿no? Digamos que cuando uno se hace las preguntas sobre qué plataforma uno sostiene todo lo que hemos venido hablando, sobre dónde yo me paro para construir una empresa de agentes, ¿no? No se construye solamente con copilots o con agentes o con gobierno, no. Tengo que tener una plataforma de datos, inteligencia, que esté pensada para la IA, ¿cierto? Desde el diseño, ¿sí? Y esto, digamos que se habló mucho, digamos que también Databricks estuvo muy presente allá, porque muchas veces se repitió que la IA no puede escalar si los datos no están unificados, gobernados y listos para razonar, ¿no? Por eso también se hablaron de plataformas y aquí es donde entra Databricks, ¿no? Como una pieza central y no como una herramienta aislada, ¿no? De hecho, se está viendo lo que es Databricks como la plataforma de inteligencia junto con Fabric también para diferentes casos de uso, también depende mucho de los casos de uso, pero se ven como esas plataformas de inteligencia o Data Intelligence Platforms dentro de la organización. Sí, digamos que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver Databricks, Spark, Pylons, Notebooks, temas de ingeniería de datos, ¿cierto? Sin embargo, ahora estamos hablando de Databricks como un lakehouse unificado, ¿sí? Y hacia allá donde va el futuro, es un lakehouse totalmente unificado, con cómputo serverless, con menos clusters hoy en día, con menos configuraciones a nivel de DevOps, menos fricción. Básicamente deja de ser ese repositorio pasivo y realmente se vuelve una plataforma de inteligencia robusta que entiende los datos, los gobierna y los expone para humanos y para agentes también, ¿no? Que es clave. Entonces, ahí vemos diferentes componentes, por ejemplo, todo lo que es la capa del Mosaic AI, que básicamente es toda la capa de inteligencia que tiene el Databricks que nos permite a nosotros generar modelos automáticos, embeddings, tener la capa de Genie para IA generativa, tener toda la capacidad de poder crear tablas automáticamente, crear código automáticamente, etcétera, etcétera. Todo está en la capa de Mosaic AI que nos da la capacidad de que la IA vive dentro del Lakehouse y no como una edición externa, ¿no? Vemos también capacidades de Databricks SQL de toda la vida, ¿cierto? Donde tenemos un warehousing moderno, muy buen performance, muy buenas flexibilidades de temas para warehousing. SQL para negocio y consumo que puede ser directamente para BI, para agentes, para Copilot, incluso ya tiene conectores directos. Vemos toda la capa de Lakebase a nivel de cargas de trabajo transaccionales y literalmente puentes reales entre sistemas operativos y analíticos. Toda la capa de de Lakeflow, perdón, que ahora nos metemos con todo el mundo de ingesta, ETLs y streaming, más que todo eso es su fuerte, y trabaja todo bajo el mismo sistema de Databricks, ¿cierto? También se potencia mucho y se habló mucho de toda la capa de AI BI con Jenny, ¿cierto? Es muy potente porque yo puedo construir temas o hacer preguntas con lenguaje natural, lo que yo les decía. Puedo construir reportes automáticamente como en Power BI y esto no entra a reemplazar a Power BI y quiero que lo tengamos muy claro. Power BI sigue siendo un referente muy fuerte, pero nos da capacidades internamente dentro de la misma plataforma para mostrar cositas, para enriquecer cosas muy rápidamente con datos reales que yo tengo, sin tener que mover la data, sin tener que sacar copias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy bueno también esa parte y tenemos también toda una capa de apps y marketplace que son al final aplicaciones que yo puedo tener dentro del mismo Databricks, ¿no? Aplicaciones de datos, aplicaciones de IA, formularios incluso de IA, así como los Google Forms dentro de Databricks. Entonces nos habilitan varias cosas chéveres, ¿cierto? Todo esto gobernado con lo que es el Unity Catalog, ¿no? Y sobre el Delta Lake como capa base, ¿no? Al final uno de los roles claves que se ve aquí es el tema del gobierno
y es algo que se refuerza muchísimo en el Ignite, y es que sin gobierno, una empresa Frontier no es viable, ¿no? Y Unity Catalog nos ayuda muchísimo con ese rol crítico a nivel de gobierno, controlar los accesos, el linaje de la data, la auditoría que yo le puedo generar a esa data, temas de gobierno de datos, gobierno de modelos, gobierno de features, tema de prácticas de FinOps, de LLMOps, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, todos los datos que usa la gente, yo los puedo tener gobernados en un solo plano, sin copias externas, sin temas, sin replicación de la data, que era uno de los problemas de antes. Yo lo puedo tener todo en un solo lugar y eso me genera un gobierno en un solo plano mucho más eficiente. Entonces, Databricks nos ayuda mucho como esa plataforma de inteligencia y tiene total integración con el ecosistema de Microsoft, ¿cierto? No es una competencia, no es una competencia de Fabric o Copilot, no. Hoy se complementa. Sí, lo que les decía, yo digamos que en Fabric con Power BI puedo consumir directamente del Lakehouse, por ejemplo. Copilot puede usar los datos directamente, ya tiene conectores directos allá en Copilot para habilitar lo que es mi Lakehouse y consumir información de allá. Desde Azure Foundry, por ejemplo, yo puedo entrar directamente con la data que tengo acá en Databricks. Fabric también convive con Databricks, ¿cierto? Copilot puede razonar sobre todos los datos que yo tengo acá en este contexto de negocio. Entonces, al final no es una competencia de decir, es que yo uso esto, otro, no. Más bien son complementos que me generan una sola fuente de verdad y múltiples consumidores donde yo puedo tenerlo. Pero al final esto nos ayuda mucho como una plataforma total de inteligencia, ¿sí? Digamos que las empresas Frontier que estamos pensando ahora no solamente se sostienen sobre capacidades aisladas que hemos visto, sino que tienen que sostenerse sobre una plataforma de inteligencia, ¿vale? Y aquí es donde Databricks entra mucho a hacer esa plataforma de inteligencia, donde los datos están unificados, la IA está integrada y los agentes están gobernados para yo tener una estructura o un negocio en el cual puedo confiar. ¿Listo? Y ahora para ir cerrando el espacio equipo, con todo esto que hemos hablado, pues se empiezan a ver temas en la industria, se empiezan a ver cosas que las empresas están implementando, se empiezan a ver casos de uso o pilares donde tenemos que empezar a atacar, ¿no? Em, ¿Qué sacamos nosotros como organización de todo esto? Al final es lo que nos importa, porque claro, esto no fue un evento futurista, como yo les decía, al final es lo que hoy ya se está empezando a pasar en empresas más avanzadas y cómo nosotros lo empezamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, respecto a todo el contexto que hemos hablado, de que las empresas Frontier son empresas que operan distinto y todo lo demás, empezamos a ver algunas tendencias donde podemos pararnos o donde podemos empezar a pensar que nuestra organización debe ir, ¿no? La primera que vemos básicamente es todo el tema de que las empresas están pasando de tener plataformas de data a plataformas de inteligencia, ¿no? Que lo hablábamos incluso en el slide anterior, Intelligence Platform, ¿cierto? Porque digamos que estábamos enfocados en todo el tema de Lakehouse, Pipeline, Dashboard, Reporting, que es necesario obviamente, pero pues ya no es suficiente, ¿no? Ahora digamos que vemos que ahora los datos se pueden completar con toda la capa semántica de IQ. Los datos ahora se pueden complementar con toda la capa de agentes. Tenemos datos que razonan y que se entienden ontologías de negocio, que toman contexto, ¿no? Entonces el Lakehouse al final deja de ser solo una infraestructura y se convierte en el core del negocio. Ya no es solo, por ejemplo, hoy yo tengo los datos, tenemos los datos, sino que nuestros datos se entienden el negocio y los agentes razonan sobre ellos, ¿no? Entonces al final hay que empezar a montarnos en lo que es una intelligence platform, ¿cierto? Y tener un Lakehouse integral en este tipo de aplicativos. Hoy en día las empresas están pasando a plataformas de inteligencia para tener todo su contexto de negocio y que los datos entiendan el negocio y se conecten con todo el tema de la IA, ¿no? También sale otra vertiente, otro pilar, que es todo el tema de la fábrica de agentes reutilizables, ¿cierto? Y es muy claro. Al final, lo que venimos hablando en toda la conversación, dejamos de construir agentes uno a uno y empezamos a industrializar agentes, ¿sí? Ya no tengo mi botcito de contratos o mi bot de operaciones o mi bot de analítica, no. Yo empiezo a construir fábricas de agentes reutilizables. Es decir, yo tengo, por ejemplo, fábricas de agentes por industria, por dominio, que tienen ya patrones repetibles y que tienen gobierno, como todo lo hemos venido, tienen gobierno desde el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Ignite veíamos mucho lo que son agentes para contratos, agentes para operaciones, agentes para analítica avanzada, que se conectaban incluso a todas las mismas bases de conocimiento del Lakehouse, ¿no? Entonces, ya no hablamos de que el valor lo tenemos en construir un agente, sino que la plataforma te permita crear muchos agentes de manera gobernada, una fábrica de agentes con estándares irrepetibles. Eso se está viendo mucho, crear fábricas de agentes como tal en organizaciones.
Y finalmente, uno de los puntos también mucho más importantes es la gobernanza como habilitador, ¿sí? Y esto, la idea es que no sea un freno, porque a veces hay algunas áreas que pueden ver toda la capa de gobierno como un freno, como un limitante a su agilidad, ¿no? Porque a veces ven el gobierno como burocracia, como lentitud, como que si hay gobierno las cosas no se pueden hacer tan eficientemente, pero no es la idea, ¿no? Hoy la idea es enfocar el gobierno. Agent 365, por ejemplo, que nos da esas capacidades, toda la capa de Purview que siempre hemos venido trabajando, toda la capa del Entry ID que nos da todo el control de identidades. Y eso nos permite justo eso, tener identidades de agentes, tener los permisos claros, tener la trazabilidad de monitoreo sin generar limitaciones hacia el equipo, sino más bien tener un control estructurado del diseño, porque sin gobierno equipo no podemos escalar y eso es transparente. Sin gobierno, si yo escalo, voy a destruir todo hacia arriba, ¿sí? Por eso es tan importante que el gobierno de agentes tenga que ver con todo el tema de seguridad, compliance y trazabilidad, que se diseñen desde el comienzo y no yo terminé de hacer un agente y ahora voy a pensar el gobierno, no. Ahora tenemos que empezar a diseñar todo esto desde el comienzo. Entonces, empezamos a ver que las empresas están trabajando con todas estas nuevas capacidades, ¿sí? Y ese mensaje es claro para nosotros y básicamente no es que estemos cambiando de rumbo directamente, pero sí hay que afinar muchísimo más el foco, ¿sí? En ese caso, digamos que nuestra misión se vuelve un poquito más en ayudar a pasar de proyectos aislados a las empresas a volverse Frontier Firms, ¿no? Y ustedes como compañías al final deben apuntar a ese tipo de empresas, ¿no? No estamos hablando de, ahora ya no implementamos IA, sino que más bien les ayudamos a diseñar todo lo que es una empresa de agentic, ¿cierto? De data platforms a intelligence platform, con temas de semántica, contexto, razonamiento, ¿no? Entonces, el foco, digamos que este año es en industrializar lo que ya se hace. Ya tenemos fábricas, aceleradores, hay que empezar a industrializar todo eso. Hay que meter gobernanza como diferencial competitivo, ¿cierto? Al final yo tengo que empezar a manejar temas de control, de permiso, de integración de seguridad en todo lo que tengo. Y eso es algo que muchos proveedores hoy en día no saben hacer bien. Hoy se manejan muchos proyectos aislados y está bien, es lo que yo decía, de ahí se parte, pero hay que crecer y hay que avanzar. Entonces el valor al final de iData no está en dominar una herramienta específica, sino que está en entender un poquito el cambio de paradigma que estamos viviendo hoy y en empezar a diseñar bien las arquitecturas y empezar a conectar bien con los datos, con la IA y con el gobierno y poder llevarle a los clientes una exploración de la operación real, ¿no? Eso al final es lo que define las Frontier Firms y es donde realmente podemos generar impacto. Y ya para cerrar equipo este webinar, me gustaría mostrarles cómo empezar este camino de forma pragmática, ¿no? Sin caos y de pronto sin perdernos en ese rumbo, ¿no? Y es básicamente que qué significa todo lo que estamos viendo para las empresas y para los equipos, ¿no? Al final, en el Ignite no estamos hablando de, venga, aprenda 20 herramientas nuevas o corran a implementar lo último que salió. No, no, el cambio es mucho más profundo, el mensaje es mucho más sofisticado y es que necesitamos desarrollar nuevas capacidades, pero hacerlo con foco y hacerlo con orden correcto, ¿no? Entonces, esto no es un checklist técnico ni nada de eso, ¿no? Es más bien un roadmap de madurez a muy alto nivel para las compañías que quieran operar como Frontier Firms, ¿cierto? Entonces, al final tenemos que centrarnos en cuatro pilares, que número uno es la semántica e inteligencia de negocio. Esta es la primera prioridad y puede que sea incluso la más subestimada, ya que pues, si nosotros no sabemos traducir los datos a conceptos de negocio, ninguna IA va a razonar correctamente. Entonces, aquí el cambio es un poquito mental, es un cambio de paradigma, dejar de pensar tanto en tablas, en columnas y empezar a pensar en conceptos, ¿no? En clientes, en contratos, en pedidos, ¿cierto? En la operación al final, ¿no? Y todo lo que hablamos del IQ apunta a lo mismo, a entender eso un poquito y que la IA no razone sobre los datos, sino que razone sobre significado entender cómo yo aplico ontología de negocio, cómo entiendo capas semánticas, cómo traduzco el dato a nivel del lenguaje de negocio. Es algo que yo debo empezar a potenciar en mi organización. Que la gente no solamente vea datos, sino que vea lenguaje de negocio, ¿no? Que dejen de pensar en temas de números a pensar en conceptos, ¿no? Esto es un tema clave que debemos potenciar en las organizaciones. Porque si no, cualquier agente va a ser muy frágil, por muy avanzado que sea. Número dos, las plataformas de agentes, ¿cierto? Hoy en día, y Microsoft lo decía y lo repetía, estamos en la era de los agentes, ¿cierto? Entonces, una de las capacidades claves que hemos empezado a tener es cómo diseñamos agentes, ¿cierto? No estamos hablando de agentes sueltos y luego venimos mencionando todo el tema, estamos hablando de plataformas de agentes.
¿Eso qué significa? Eso significa agentes diseñados por dominio, agentes que se orquesten entre sí con protocolos estandarizados, agentes que comparten conocimiento con patrones reutilizables, que es donde empiezan a entrar capacidades y servicios como el Foundry, fábricas de agentes, RAG avanzado, ¿sí? Y ahí nos permite pasar de, hicimos un bot por acá, tenemos, digamos que, capacidad industrial de agentes, ¿no? Entonces, al final, las empresas frontier a las que queremos apuntar no improvisan, no sacan agentes como pilotos, sino que fabrican agentes. ¿Listo? Otro de los pilares y de los más importantes, Tim, que yo creo que hay que apuntar es a todo el tema de gobernanza de agentes y seguridad. Este me parece el más crítico, sinceramente, y es que pues, esta es la era de los agentes y lo repito cada vez porque tenemos que pensar en gobierno, tenemos que pensar en seguridad e identidades. Esto no es opcional, ¿sí? Y aparece todo lo que hemos visto, literalmente el Agent 365 como control plan es buenísimo porque tenemos identidades, tenemos permisos, tenemos integración directa con el Entra ID, tenemos integración con Purview y nos permite cumplir temas de compliance, cumplir temas de observabilidad, temas de riesgo, ¿no? Si tú no puedes controlar y no puedes ver y auditar tus agentes, no vas a poder escalar en IA, ¿no? Y vas a tener un escalamiento desordenado y peligroso. Entonces, la idea aquí es que la gobernanza deje de ser un freno como se viene acostumbrado y se vuelve un habilitador a la escalabilidad, ¿sí? Esto nos separa literalmente de hacer experimentos aislados a la operación real en productivo. Entonces, meterle y empezar a entender todo ese mundo de gobierno de datos es fundamental. Y finalmente, capacidades de copilot avanzada. ¿Por qué? Porque nos enfocamos aquí también en el usuario final. Ya Copilot deja de ser algo táctico o algo low code y pasa a ser literalmente una herramienta estratégica para llevar a gente empresarial productivo, ¿no? Con todas las capas que les dije del Work IQ y demás, habilitamos muchas capacidades a nivel de Copilot con integraciones directas con Microsoft 365, con ese Work IQ, por ejemplo, e integración directa con datos corporativos. Entonces, Copilot hoy en día nos ayuda mucho eh, a implementar soluciones en el día a día y a entender cómo trabajamos. Entonces la IA deja de ser de pronto temas aislados y se vuelve un tema para uso real. ¿Listo? Entonces, mirando estos cuatro pilares juntos, pues es bastante claro que no estamos hablando de herramientas, no estamos hablando de modas, no estamos hablando de correr detrás de ciertas características, no, estamos hablando de hacer un diseño, ¿cierto? Un diseño con significado de arquitectura y gobierno en base a la experiencia y eso va a hacer que las empresas avancen mucho más rápido y no van a ser, digamos, que las empresas que más usen IA hoy en día las que lideren el top, sino más bien las que diseñen mejor todo el tema de la IA equipo. Con eso, quiero cerrar con esto, equipo. Al final, el diferencial en los próximos años un poquito va a ser no quien tenga más agentes, sino quien los diseñe mejor y quien mejor los tenga gobernados, ¿no? Eso digamos que es el rumbo un poquito que apuntaba el Microsoft Ignite. No nos pide que corramos, no nos pide que hagamos las cosas a las carreras y mal, sino que pensemos bien y que diseñemos con criterio y construyamos con responsabilidad. Al final, desde IDATA, nuestro rol es justamente ese, ¿no? Ayudar a las organizaciones a recorrer este camino de forma pragmática y que sea una forma segura y sostenible, ¿no? Esa es un poquito nuestra misión que tenemos. Igual muchas gracias a todos por el espacio y bueno, quedamos atentos a preguntas o comentarios que tengan en base a esto. Sí, equipo, muy buenos días. No sé si alguien tenga alguna pregunta para que podamos solventarla y así cerrar el espacio. Como les comenté en toda la sesión, pues el objetivo era que nos compartieran algunas preguntas o inquietudes. Nosotros las podíamos solventar ahorita finalizando este webinar, pero no sé si en este momento pues alguien quiere quizá activar su micrófono para interactuar un poquito o si tenemos todo claro para pues poder dar terminada la sesión. Yo no estoy seguro si ellos pueden activar los micrófonos, Karen. Pueden levantar la manito y Ah, nosotros les bueno. activamos el micrófono de pronto. No sean tímidos, pueden preguntar lo que sea.
Bueno, no, mi Dani, yo creo que no tenemos consultas sobre el espacio. De igual Maravilloso. manera, pues acá tenemos este QR para que por favor lo puedan escanear, para que puedan entonces tener como nuestros datos también. De igual manera, si ustedes en algún momento pues tienen alguna necesidad, pues nos pueden buscar en nuestra landing page para poderlos apoyar con alguna iniciativa. Cualquier otro ítem que tengan, pues también aquí está mi correo electrónico, también mi número de contacto para que podamos conversar a futuro. Y pues nada, equipo, quedamos súper pendientes a sus comentarios. Ah, bueno, aquí tenemos una preguntita de Germán, Germán Castaño. Bueno, temas quizá de cambios de licenciamiento y costos asociados a Agent 365. Sí, directamente no hay temas de cambios directos a nivel de licenciamiento y costos. Esto se mantiene porque, a ver, Agent 365 no es un servicio nuevo, ya existía, ¿cierto? Se potenció más y se potencia más con todas las capacidades del WorkIQ, pero directamente no hay temas de cambio de licenciamiento, ¿no? Esto se mantiene, antes nos da más capacidades por lo mismo, entonces es transparente ahí, Germán. Súper, Dani. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Bueno, no, no, Dani y equipo, pues no siendo más, les agradecemos muchísimo por este espacio, les agradecemos también por su asistencia, como les comenté, cualquier duda que tengan nos pueden contactar y pues aquí está IDATA como su aliado estratégico para pues poder llevar la innovación a un siguiente nivel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, equipo. Que tengan un buen día. Hasta Que estén luego. muy bien, hasta luego. Con mucho gusto, Cristian.